lo que la Biblia dice. Y uno de los versículos más citados, pero más mal usados, es Mateo capítulo 7. Vayan allí. Mateo 7, versículo 1. Cuando alguien tiene el atrevimiento de juzgar, de denunciar falsas doctrinas, de denunciar falsos maestros, las herejías, aún diciendo nombres, lo primero que te sacan es Mateo capítulo 7, versículo 1. Pero vamos a estudiar si podemos o no juzgar y el peligro que hay en no juzgar conforme a la Biblia. Mateo 7, versículo 1. Voy a leer. No juzguéis para que no seáis juzgados. Ese es el primer versículo que te sacan. Y te dicen, la Biblia dice, pastor, la Biblia dice, hermano, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y bueno, si tú te quedas allí, dice eso, ¿verdad? Es decir, dice lo que algunos quieren que diga, pero realmente Jesús prohíbe juzgar. Bueno, vamos a estudiar todo el pasaje, porque una de las reglas de interpretación es tomar en su contexto todas las palabras. Entonces vamos a ver, el contexto es lo que viene antes y después, o desde donde inicia el discurso, para tener una correcta óptica y entendimiento de qué es lo que se está diciendo. Entonces vamos a estudiar el pasaje. La frase no juzguéis, o juzguéis, ahí juzgar, viene del griego krino. Y krino significa, entre otros, hacer diferencia. Significa discernir. Es decir, que según las palabras que rodean o las frases que rodean a la palabra a interpretar, es lo que le dan significado. Es como la palabra fe. La palabra fe tiene muchos significados según el contexto que rodea la palabra, ¿no? Entonces, krino significa, entre otros, hacer diferencia, discernir, significa condenar, significa decidir castigar, significa hacer juicio. Ok, entonces dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y aquí juzgados significa condenados. Es decir, con la misma sentencia que alguien le da a otro, esa misma sentencia es para él. Hasta allí vamos bien, ¿no? No juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces, si nos quedamos ahí, dice, ya ves, tú no puedes emitir un juicio ni una diferencia, porque tú también vas a ser juzgado de la misma manera. Pero no podemos quedarnos ahí, tenemos que seguir el hilo del mensaje. Ok, versículo 2. Dice Jesús, acuérdense que Él está hablando aquí. Esta es la razón para no juzgar, porque si no seremos juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Ahora, aquí la palabra juicio viene del griego, es una variante de crino, que es crima. No es lo mismo en el griego. Entonces, porque con el juicio, con el crima, ¿y qué quiere decir crima? Crima es el veredicto que se hace sobre las faltas de otra persona. ¿Sí? O sea, tú haces un veredicto y emites un juicio. ¿Sí? Entonces, porque con el juicio, con el veredicto que tú haces de las faltas de otro, con ese juicio con que tú juzgas, o sea, condenas, repruebas, con ese mismo juicio seréis juzgados. Y aquí juzgados es crino otra vez. Y crino aquí tiene la connotación de sentenciado, de condenado. O sea, el mismo juicio que tú le pones al otro, la misma sentencia es la que
la que eres tú juzgado y sentenciado al juzgar. Entonces, si continuamos todavía allí, seguimos igual, prohibido juzgar. Pero sigamos adelante. Está hablando Jesús. Y con la medida con que medís, os será medido. La palabra medida y con la medida viene del griego metrón, de donde se deriva metro. Y metrón significa una medida, en este caso de juicio. ¿Sí? ¿Me estoy dando a explicar? Entonces, con la medida, con el metrón, con la medida de juicio con que medís, y aquí es una variante, metreo, también medir una cantidad significa aquí, os será medido. Y aquí es otra palabra que es un derivado, es antimetreo. Y significa medir de igual manera al que mide, o sea, como que se te regresa, ¿sí? El juicio que tú emites. Entonces, hasta el versículo 2, todo parece ser que el juicio severo que se haga contra otros se volverá a nosotros. Hasta allí, si nos quedamos, vamos a tener una interpretación errónea, porque no podemos quedarnos allí. Tenemos que leer todo el pasaje que menciona el no juzgar. ¿Seguimos? Ok. Versículo 3, sigue allí Jesús hablando, Mateo 7. Dice, ¿y por qué, pregunta Jesús, miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Pregunta Jesús, ¿y por qué miras la paja? Aquí paja se refiere a una ramita seca, que es una metáfora de una falta, ¿sí? De un error, de algo que cometió el que tú estás acusando. ¿Por qué miras la paja? Fíjate Jesús cómo compara la paja, una astilla, en el ojo de aquel que se está juzgando. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano al que tú estás juzgando? Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Aquí la frase echas de ver y no echas de ver es catanoeo, que significa considerar, significa observar, significa reflexionar con mucho cuidado. Entonces se lee así: ¿por qué miras la ramita seca, la astilla en el ojo de tu hermano y no consideras que tú tienes una viga en tu ojo? ¿No has observado que tú estás peor que él? ¿No has pensado y no has reflexionado con cuidado que tú eres peor que el que estás juzgando? ¿No echas de ver la viga, dice, que está en tu propio ojo? Y aquí la palabra viga, aparece la palabra dokos del griego, y significa tronco de un árbol. Viga de madera. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Jesús está haciendo un contraste metafórico de un pecado igual que hicieron el acusado y el acusador. ¿Sí? Pero el acusador se ve como, en el acusador se ve como una viga. Y porque está condenando algo que también él hizo. O sea, así lo ve el Señor. Por ejemplo, alguien tiene amargura, no perdona. Entonces, o dice una herejía, vamos a decir, dice que Jesús no es Dios. Entonces, tú lo denuncias, lo acusas, dices no, y lo sacas a la luz y dices cuidado, pero tú por acá también estás diciendo que, ay, ¿a poco nació de una virgen? Entonces, el mismo pecado que se está acusando lo cometió el acusador, o sea, anda igual pues. Pero en el acusado, el Señor lo ve como una paja. Y en el acusador lo ve como un tronco. ¿Sí? Versículo 4.
Pregunta Jesús, ¿o cómo dirás a tu hermano, o sea, con qué calidad moral le vas a decir a tu hermano, déjame sacar la paja, o sea, la astilla de tu ojo? Y luego Jesús le dice, y he aquí la viga, el tronco en el ojo tuyo. En otras palabras, ¿cómo te atreves? ¿Con qué calidad moral condenas algo que tú mismo has hecho? ¿Saben cómo se llama eso? Hipocresía, más adelante lo dice. O sea, ¿con qué calidad, cómo te atreves a juzgar algo que tú mismo estás haciendo? Es como el borracho que reprende al borracho, ¿no? Que no sabes que los borrachos se van a ir al infierno. Que no sabes que, compadre, pues tú andas igual. Pero Dios conoce mi corazón. Romanos 2:1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. No importa si eres una oveja, el pastor, el apóstol, el que sea, gentil, judío, lo que sea, eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, Romanos 2:1, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo, dice. Versículo 5, fíjense la sentencia de Jesús. Hipócrita, actor de escenario, doble cara cortada, de la tribu de Judá. Hipócrita. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Escuchen, Jesús lo que está rechazando es la conducta hipócrita del acusador. ¿Sí o no? Ok, continúa el versículo 5. Dice, hipócrita, le dice, saca primero. En otras palabras, límpiate primero de ese pecado que tú condenas y que tú mismo tienes. Saca primero, dice, la viga, el tronco de tu propio ojo. Y la frase que viene enseguida es sumamente importante para la comprensión del texto. Y entonces, y ahí aparece una palabra griega, tote, que significa por consecuencia. Como tú ya sacaste el tronco de tu propio ojo, por consecuencia verás bien, dice. Y esta frase significa ver claramente. Significa, escuchen, recuperar la vista espiritual. Bien interesante esto. Y muy importante. Por eso se llama el peligro de no juzgar. Entonces, por consecuencia, vas a ver claramente, vas a recuperar la vista espiritual y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces viene una pregunta aquí. ¿Jesús está prohibiendo juzgar en este pasaje? Rotundamente no. ¿Lo alcanzan a ver o no? Él no está prohibiendo juzgar aquí, pero viene la pregunta, ¿qué es lo que Jesús está condenando aquí en este pasaje? Lo que Jesús está reprobando y condenando es que se juzgue y se condene algo que tú mismo estás haciendo o dejando de hacer.